Hola, buenas tardes a todos. Para mí también es un gran placer estar aquí en esta presentación, aunque virtual. Es realmente, pues, es un placer estar también aquí contigo, Cristina, bueno, aquí virtualmente en este espacio digital. Recuerdo muy bien las conferencias de los lunes del máster y voy a intentar hablar lento, pausadamente y muy claramente para los compañeros y las compañeras en las cabinas. Em, Pues yo voy a empezar y luego nos vamos a ir turnando para que sea dinámico dentro de lo que pueda ser una presentación virtual. Pues bien, nosotros vamos a hablar de los retos y las oportunidades de la interpretación comunitaria remota. También se conoce como interpretación en los servicios públicos. ¿Estás compartiendo la pantalla? No, no sé si sería posible compartir nuestra presentación. Max, ist es möglich, dass Sie Ihren Bildschirm teilen? Ja, das geht. Sí, parece que sí. Estamos ya empezando a compartir. Ahora lo deberíais poder ver. Pues bien, empiezo de nuevo. Vamos a hablaros de los retos y de las oportunidades de la interpretación comunitaria remota, que también se conoce como la interpretación en los servicios públicos, o sea, en la policía, en las escuelas, en los hospitales, en todas estas áreas que no sean la interpretación de conferencias o la interpretación jurídica. Y con esto le doy paso a Merced. Bien, antes que nada, nosotras dos ya hemos sido presentadas muy amablemente por Cristina, pero también nos gustaría presentar a nuestra iniciativa, la Berliner Initiative für gutes Dolmetschen. Esta iniciativa, voy a explicarla partiendo del nombre. Berlina, ¿por qué Berlina? Bueno, pues porque se fundó en Berlín en el año 2016 y cuenta con muchos miembros en Berlín, aunque ya hemos salido de las fronteras de la ciudad y tenemos ahora personas en Kiel, algunas en Renania del Norte-Westfalia, y intentamos pues superar nuestro nombre cuando nos es posible. Iniciativa es una iniciativa, no somos ninguna asociación formalmente. Contamos con una entidad con la que podemos desarrollar proyectos, eso sí, pero somos una iniciativa y lo somos de forma consciente y deliberada. Aún así, estamos en contacto con distintas asociaciones, con PTU, VKD, con asociaciones de intérpretes de lenguas de signos y trabajamos con otras organizaciones contraparte, como por ejemplo la Coordinadora de Refugios para Mujeres, con la Cruz Roja Alemana, con asociaciones aquí en Berlín que se dedican al asesoramiento para personas queer. Estamos en contacto con la Oficina Federal de Migración y Refugiados, con extranjería, con oficinas municipales, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro nombre también lleva el Gutes, lo bueno. ¿Y por qué? Bueno, porque abogamos por unas buenas condiciones de trabajo en la interpretación de los servicios públicos y por una buena calidad de interpretación también en el ámbito de la interpretación de los servicios públicos. Y finalmente, Dolmetschen, porque es la tarea en que nos centramos, Dolmetschen. Podríamos hablar de las diferencias o de los retos que tenemos en el ámbito terminológico con el Dolmetschen, con el mündlich Übersetzen, con la Sprachmittlung, pero creo que esto nos daría para una sesión aparte, así que lo vamos a dejar aquí. Bueno, ¿y qué hacemos? Pues en general nos dedicamos a tres cosas. Una es fomentar las competencias de colegas, compañeros, compañeras que no han podido gozar de una formación específica de interpretación. En este caso, lo que solemos ofrecer, primeramente, es una sensibilización en cuanto a temas como la deontología, que sería la ética profesional, el rol o el papel del intérprete en el triángulo comunicativo, posibilidades de intervisión o supervisión y qué beneficios tienen.
La importancia de la preparación de los encargos y del seguimiento de los encargos, la higiene mental, sobre todo en el ámbito de la interpretación pública, y la manera de lidiar con situaciones emocionalmente difíciles, que en el ámbito de la interpretación de conferencias seguramente se da menos, pero en este caso es muy importante. Esta es uno de los pilares. El siguiente pilar es trabajar con el personal especializado, es decir, con la persona que necesita la interpretación en un servicio público. Hemos visto que los intérpretes son un grupo de personas muy fluctuante. Depende mucho de las lenguas que se necesiten en un momento, depende mucho de los recursos que tenga un organismo, una oficina, etcétera, etcétera. Entonces hay fluctuación, una gran fluctuación que podemos evitar si nos centramos en el personal. Si formamos o sensibilizamos sobre el trabajo con intérpretes al personal, podemos tener una mayor garantía de sostenibilidad. Y cuanto menos formación tenga un intérprete, hemos visto que más rinde que haya una formación por parte del personal especializado, sobre todo en cuanto al papel que le corresponde a cada persona y las tareas que le corresponde a cada persona dentro del triángulo comunicativo. Y estos son los dos pilares: 1, intérpretes; 2, personal especializado; y el tercer... Espera, que Laura está tocando aquí. Bueno, ahora vamos. Y el tercer pilar es la incidencia, es decir, la representación de una profesión que a veces no está muy bien definida, a veces no se reconoce incluso como tal. Y entonces lo que queremos es abogar por mejores condiciones de trabajo, un mejor servicio de interpretación, una mejor formación de intérpretes que trabajan para lenguas con las cuales no existe una formación como la que están cursando las personas que nos están interpretando hoy. Y para resumir todo esto, al fin y al cabo, nuestro objetivo principal es la defensa de un derecho humano, el de la igualdad de derechos y de oportunidades y de participación en la sociedad para personas que, por el motivo que sean, todavía no hablan suficiente alemán, o que quizá nunca lo van a hablar porque son personas sordas o con dificultades auditivas. Vale, pues sigo yo con la siguiente diapositiva, si puedes saltar. Y vamos ya a entrar por fin en materia. Vamos a empezar, como siempre, por las buenas noticias, o sea, por las oportunidades que nos brinda la interpretación comunitaria remota. Todas y todos hemos visto que durante la pandemia interpretar remotamente, ya sea en conferencias o sea para el servicio público, puede proteger nuestra salud. No estar en la misma habitación, en la misma sala que otras personas en estos tiempos ha sido algo muy positivo. Pero no solo se trata de proteger la salud. Sobre todo en la interpretación comunitaria, en los servicios públicos, hay situaciones muy delicadas. Por ejemplo, cuando se interpreta para mujeres que están en refugios y necesitan una protección más alta de su privacidad. Entonces, si interpretamos de forma remota, no vamos a conocer, por ejemplo, la dirección física del lugar donde se encuentra esa mujer, y eso para ella puede ser incluso vital, que no se conozca esa dirección. Pero también puede ser en casos, digamos, menos graves, en las que simplemente se trate de una lengua muy pequeña, con una comunidad de hablantes muy pequeña, donde todos se conocen. Incluso el intérprete o la intérprete puede ser conocida por los demás hablantes. Y a veces quizá eso no interesa, que haya esa cercanía entre el cliente o la clienta y el intérprete o la intérprete. Otro aspecto sería el de la interpretación comunitaria en las situaciones médicas, donde muchas veces las mujeres prefieren que no haya otra persona más en el momento de que se les haga un examen físico, por ejemplo. Entonces, en ese momento está bien que tú estés en una pantalla y no veas todo lo que está pasando en esa sala en ese momento. La comunicación en la interpretación comunitaria remota también puede ser mejor
si es virtual, para que no haya tanto contacto privado con el cliente o la clienta para el cual se interprete. A veces pueden producirse situaciones donde te piden quizá el número de teléfono para que les puedas ayudar después de la situación interpretativa, y es algo que no conviene. Dentro del código ético de los intérpretes y las intérpretes es mejor mantener esta distancia profesional, y obviamente es más fácil si no coincidimos físicamente en el mismo espacio. Además, esa distancia física puede protegernos como intérpretes si interpretamos en situaciones muy emocionales, donde el tema pueda ser incluso traumatizante para nosotros o nos pueda generar un estrés emocional. Si en ese momento estamos en una sala aparte, quizá en nuestra oficina o en una habitación dedicada a ello en nuestra casa, nos podemos sentir más seguras y protegidas. Otro punto a favor de la interpretación virtual en estos contextos es que tenemos un equipo técnico, unas tecnologías que a veces nos pueden ayudar a cumplir con nuestro papel de intérprete, porque queda mucho más claro que yo estoy ahí para interpretar y la persona que tiene que llevar la conversación es la persona que me ha dado el encargo. También se dan menos momentos en donde yo pueda quizá tener una conversación con el cliente o la clienta que la persona que me ha dado el encargo no entiende. Son situaciones que queremos evitar, que en la práctica a veces son difíciles de evitar, pero si hablamos por diferentes canales como ahora, es más fácil mantener, digamos, ese orden, esa separación. Y por último, obviamente puede ser muy oportuno crear esta accesibilidad a través de las tecnologías. Por ejemplo, ahora mismo nosotras nos podemos conectar desde Berlín, y eso pasa mucho en la interpretación de los servicios públicos, donde a veces se necesitan lenguas para las cuales hay muy pocos y muy pocas intérpretes en Alemania. Y se puede ahorrar costos, tiempos de viaje, si las intérpretes o los intérpretes se pueden conectar remotamente. Entonces se puede hacer llegar ese servicio de interpretación a ciudades o pueblos pequeños. Y voy a ver si me he dejado algo así. Otra cosa que quería comentar, en realidad, antes de empezar por las oportunidades, es que todo esto es, digamos, una recolecta que hemos hecho de experiencias nuestras en la Berliner Initiative. No es un estudio científico, sino que solo estamos tratando de dar un poco de consejos, de recomendaciones en base a las experiencias que nosotras hemos tenido en la Berliner Initiative, y queremos dejar claro que todo esto depende mucho de la situación en la cual se interprete. Hay situaciones donde hay aspectos legales que son muy importantes, como el consentimiento informado en el hospital. Esta es una situación muy, muy concreta en la que habrá que tener en cuenta ciertos requisitos. Luego hay situaciones, por ejemplo, muy emocionales, como una entrevista en la extranjería, donde quizá haya que tener en cuenta un poco otros requisitos. Y con eso paso la palabra a Marcela. Bueno, y después de ver todas las oportunidades que nos brindan las tecnologías, y gracias a las que estamos ahora conectadas a Stamboco también, vamos a hablar de los retos, porque, como ya dice la diapositiva, a verlos, haylos. Podemos empezar por ver la otra cara de la moneda de la tecnología. Nos posibilita muchas cosas, pero a veces también es fuente de dificultades técnicas. Bueno, y como hemos visto que hay retos y hemos estado trabajándolos en la Berliner Initiative durante todos estos años, ya de pasada hemos pensado en ofrecer incipientes soluciones a los retos que hemos detectado. Entonces, en el caso de tener dificultades técnicas, como ya hemos dicho, ayuda tener la infraestructura adecuada, una sala adecuada, la conexión por cable. Creo que en los últimos 2 años hemos repetido esta frase 1001 veces. Llevar cascos en caso de tener una situación 100% dispersa. En caso de que haya más personas en la sala, pues ya es más difícil. Y proveer la visión por cámara para todas las personas implicadas. Lo que tiene de bueno la situación de interpretación en los servicios públicos es que no estamos hablando normalmente de interpretación simultánea. Es decir, que en cuanto a la calidad y el ancho de banda, pues no tenemos unos requisitos tan extremadamente altos como en la simultánea,
y seguramente las dificultades técnicas por eso también vayan a ser menos. Aparte de utilizar los medios adecuados, como he dicho, la sala, los cascos, la conexión, etc., podemos elaborar un plan de contingencia. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que, por ejemplo, si estamos haciendo una interpretación remota por teléfono, a principio podemos acordar qué pasa si se corta la línea, ¿no? Es decir, bueno, en caso de que se corte, ¿quién va a llamar a quién y quién restablece la comunicación? Y en caso de la videoconferencia, pues también, si se cae internet, por qué canal nos comunicamos, quién restablece qué tipo de comunicación. Está bien tenerlo, por si acaso, porque sabemos que las cosas pasan, tener ya la solución en bandeja. Y teniendo en cuenta que las dificultades técnicas están ahí, pues como estamos intentando Laura y yo, no sé si nos está dando muy bien, poner atención en la locución. Sí, hablar claro, hablar alto y hablar despacio. ¿Qué más dificultades nos podemos encontrar? Bueno, nos podemos encontrar dificultades de comunicación entre las personas que interpretan y las personas que requieren la interpretación, ¿no? Lo que hemos dicho, un encuentro previo para poner en común cuál es el objetivo y cuál es el contenido de ese diálogo. Entonces, la solución es esa, tener en cuenta que es necesario ese contacto previo y poner los medios y el tiempo para que sea posible. Y lo mismo vale también para después del encargo. Es decir, teniendo en cuenta que todo lo positivo que tiene que no nos podamos ver y que no podamos salirnos de nuestro rol, también tiene una parte negativa, que es que cuando realmente necesitamos establecer ese contacto, pues es más difícil. Entonces hay que tener en cuenta que se necesita ese tiempo y ese espacio para la preparación y para el seguimiento. Los medios técnicos pueden llevar a inseguridad si no conocemos bien el manejo, por todas las partes implicadas, por intérpretes, que hemos aprendido un montón en los últimos 2 años, pero también por parte de la persona que solicita la interpretación. Entonces, una posible solución es el uso de la comunicación fática. ¿Qué significa eso? Pues bueno, por ejemplo, cuando estamos hablando por teléfono y alguien está relatando algo para que luego los interpretemos, ir dejando un ajá, sí, para que sepan que la comunicación se mantiene, que está ahí, que seguimos y que vamos a interpretarlo todo al pie de la letra. Importante en todos los casos, y aún más ahora, es preguntar. En caso de que como intérprete tengamos alguna pregunta, hacerla y no callárnosla, para que todo quede claro, porque eso también va a ayudar a desarrollar una confianza. Y si hay confianza, también es más fácil solucionar problemas o no ponerse al menos tan nerviosa cuando surgen. Y seguimos porque, a ver, hay los retos y hay unos cuantos. Pero bueno, como ya estamos presentando las soluciones, quizá no se nos haga una montaña tan grande. ¿Qué más retos puede haber? Ahora os voy a hablar de los retos con los que se pueden encontrar, sobre todo las entidades que contratan a intérpretes y tienen que gestionar ese diálogo entre la persona que no habla el alemán y el intérprete o la intérprete. Pues bien, esas personas quizá puedan tener la sensación de pérdida de control por el hecho de tener que mantener esa conversación de forma virtual. Entonces, ¿qué les recomendamos a esas personas, pero en realidad también a las intérpretes? Es conocer bien, como ya hemos dicho, las herramientas digitales para poder llevar a cabo esa conversación. Cómo funciona el Zoom o cualquier otra plataforma, cómo lo hacemos para interpretar a través del teléfono. Tener eso claro para sentirse seguro y segura. Además, esas entidades pueden optar por trabajar con intérpretes que sean más o menos los mismos o las mismas, porque así ya se conocen, hay una cierta confianza, saben que el intérprete o la intérprete sabe utilizar estas plataformas y eso también puede crear una cierta tranquilidad. Otra vez, como ya hemos dicho y no vamos a dejar de insistir, mantener reuniones previas y posteriores a la situación de interpretación para que la intérprete sepa de qué se va a hablar en esa reunión y luego hacer una ronda de feedback, de seguimiento, de retorno para saber qué es lo que ha ido mal, qué es lo que ha ido bien, qué se puede cambiar para la próxima vez. Luego, otro problema que suele surgir en la comunicación
virtual, sobre todo cuando hablamos como nosotros ahora con una cámara, no ves a las personas, no estás en la misma sala, tendemos a focalizarnos en la eficiencia. Hablamos rápido y perdemos un poco el contacto con nuestro público. Entonces, para eso, recomendamos, como ya lo hemos dicho también, hablar más lento, hacer más pausas y también hacerlo en una habitación especial en el sentido que se adecue a nuestras necesidades, que sea tranquila, que nos permita dejarnos pues, concentrar en la situación comunicativa. Otro reto relacionado con la tecnología es la falta de visualización o la visualización limitada. Si se da, por ejemplo, el caso en que está la entidad con su persona que tiene que llevar la conversación y la persona que no habla alemán en una misma sala, pero la persona que interpreta se conecta virtualmente, la persona que se conecta no va a ver los papeles que estas dos personas puedan intercambiarse. Si la persona alemana quiere que la otra persona rellene un formulario, pero no se lo enseña a la intérprete, o bien antes de la situación de interpretación o durante, de alguna forma que la persona que interprete lo pueda ver bien, eso va a crear una dificultad. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, o bien evitando usar este tipo de métodos visuales o compartir estos tipos de documentos antes de la reunión o de la misma reunión, pero de forma que se pueda leer bien también el intérprete. Y sobre todo también ser transparente. Creo que es muy importante que el personal que está en estas situaciones comunicativas tiene que hacerlo transparente y explicarlo, ¿no? Estamos aquí, estas dos personas en una sala, la intérprete se conecta remotamente, esto significa que vamos a tener que hacer esto de esta forma o de otra forma, ¿no? Explicar muy bien cómo se van a hacer las cosas. Y con eso te paso la palabra otra vez, Marcel. Y llegamos a los retos número 3. Por suerte solo son 3 las diapositivas. Aquí, en este caso, nos gustaría volver a incidir en la limitación de la comunicación cuando estamos utilizando los medios digitales. La comunicación no verbal queda reducida pues, a este cuadradito que vemos aquí. Entonces, incluso si hablamos por teléfono, es inexistente. Entonces, una vez más, utilizar la modulación de la voz y también utilizar el cuerpo. Aunque se vea poco, hay una parte que sí que se ve. También los medios audiovisuales generan una falta de atención en comparación con la comunicación en persona. Es decir, que cuando estamos comunicándonos a través de la máquina, nuestra capacidad de atención se reduce. Entonces, ya lo hemos dicho antes, como posible solución para otros retos, hablar en segmentos más cortos, hablar más despacio y, sobre todo, planificar pausas. Es decir, que si la reunión va a durar mucho tiempo, tener en cuenta que a lo mejor necesitamos apagar la pantalla 5 minutos, beber un sorbo de agua, airear el cerebro y volver a la carga. Bueno, con esto ya pasaríamos de los retos y las oportunidades a otro capítulo. Y es que queremos comentar un par de recomendaciones que les damos a los servicios de traducción y de interpretación. Aunque estemos hablando con intérpretes ahora mismo, creo que es importante que nosotros como intérpretes tengamos en cuenta estos aspectos. Entonces, ¿qué es lo que nosotras recomendaríamos a estas entidades que tienen que contratar a intérpretes para hacer interpretación remota? Pues bien, les diríamos que tienen que tener en cuenta un par de aspectos bastante críticos cuando quieren valorar la cualificación de esos intérpretes. Es que tengan en cuenta qué tipo de experiencia tiene la intérprete que quieren contratar, en qué áreas de trabajo trabaja esta intérprete o este intérprete, ha trabajado antes para la policía, ha trabajado antes en escuelas, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de experiencias trae consigo? Pero, dado que este es el caso el tema de la conferencia de hoy, también es importante fijarse si este intérprete tiene experiencia con el uso de las plataformas de videoconferencia o si se le tiene que dar algún tipo de formación antes de que pueda dar bien este servicio. Y hablando de las plataformas de videoconferencia,
Obviamente las entidades también tienen que tener en cuenta qué requisitos tienen que cumplir esas plataformas, pero no solo las entidades, sino también, obviamente, nosotros como intérpretes tenemos que saber qué requisitos tienen que cumplir. Y aquí ya lo veis, básicamente tenemos que trabajar en un ambiente tranquilo para todas las personas. Los intérpretes y las intérpretes creo que eso ya lo hemos aprendido en los últimos 2 años, pero vaya, un tema muy importante. También es muy importante que todas las personas salgan en el vídeo, ya lo sabéis. Si tienes que interpretar a una persona que no le ves la boca o directamente no la ves, solo tienes la voz, es muchísimo más difícil. Y es importante que las entidades que contraten a intérpretes esto lo tengan claro, lo importante que es el vídeo para nosotros, para interpretar. Como ya hemos dicho también, es muy importante que todas las personas que están en esa situación comunicativa tengan acceso a todo lo que se visualice, los formularios, los documentos, las presentaciones. Y del mismo modo es importante que todas estas personas puedan intervenir en todos los canales de comunicación, por ejemplo, el chat. Sí, si me permites, Laura, ¿Sí? El chat creo que es un caso también muy típico, que si no se comparte con todas las personas implicadas puede menoscabar esta intención de crear confianza, ¿no? Si hay una persona, la persona que trabaja en el servicio público y la intérprete, que empiezan a escribirse por el chat ciertos contenidos y la persona que no habla alemán pues queda fuera de lo que se está tratando en el chat, va en contra de esa necesidad de tener una relación de confianza. Así que nada, repito, compartir Gracias. todos los canales de input es muy importante para tener una igualdad de condiciones para todas las personas implicadas. Bueno, y aquí queríamos incidir brevemente también en las opciones que tiene alguien que contrata interpretación, también interpretación remota. Básicamente, creemos que hay 3 opciones distintas. Se podría optar por establecer un contrato marco con una entidad que provea todos los servicios de interpretación. Este sería el caso, por ejemplo, de una agencia o de otras organizaciones. Y algunos ejemplos. La ciudad de Múnich, por ejemplo, tiene una licitación para videoconferencias interpretadas en el ámbito de la Ley de Protección de Prostitutas. En Alemania hay otras organizaciones como la Cruz Roja o la Agencia de Empleo que también trabajan con modelos similares. Pero en Berlín, por ejemplo, existe una iniciativa sin ánimo de lucro que también hace las veces de plataforma de contacto con intérpretes y a la que tienen acceso todas las entidades que se dediquen a la pedagogía. Es decir, que sobre todo la utilizan pues, centros psicomédicos y quitas, escuelas, etc. Todas estas entidades que están relacionadas con la educación y la pedagogía tienen acceso a esta iniciativa financiada por el gobierno de Berlín. La siguiente opción que tendría una entidad que requiere interpretación es montarse un directorio propio, ¿no? Lo que hemos conocido como pools en Alemania. Y la última opción sería contratar individualmente por cada encargo, por cada necesidad de interpretación que se tiene, pues buscar a alguien. Todas estas opciones tienen ventajas e inconvenientes, y aquí ya no estamos hablando solo de remotas, sino en general de interpretación en los servicios públicos. Si se hace un contrato marco, pues se requiere pues, mucho trabajo previo, ¿no? De preparación, de diseño de ese servicio que se quiere externalizar. Si se trabaja con un directorio propio, quizás se tiene otro tipo, sí, también se tiene trabajo, pero puede también dar sus frutos, en el sentido que tú misma, como organización, puedes decidir qué criterios quieres aplicar a esas intérpretes, a esos intérpretes.
Y la otra manera, que sería el encargo individual, pues evidentemente requiere mucho menos esfuerzo previo. En el momento en el que tú necesitas un intérprete, vas a buscar para un caso específico. El aspecto menos positivo sería que, claro, todas estas experiencias, todos estos learnings que se dice, se pierden, ¿no? Tú contratas a alguien, sabes cómo se hace para ti, pero no lo compartes con tu organización y ese know-how, digamos, que se pierde. Y en relación con estas tres opciones que tienen las entidades para contratar, creemos que hay aspectos clave que harán decantar más por una o por otra solución. Una sería qué capacidad tengo como organización de seleccionar al intérprete, teniendo en cuenta que estamos hablando de personas que pueden tener o no tener formación específica en interpretación. ¿Qué garantías de continuidad tengo? Es decir, si contrato a una intérprete individual, sé que será esa. Sin duda será esa si le contrato a ella. En cambio, si trabajo con una agencia o con una organización que sea intermediaria, pues esta continuidad no está tan garantizada. Cuestión importante también el trabajo que comporta la gestión, la preparación y el seguimiento de cada encargo. Y también un tema importante es la formación y la supervisión, porque bueno, sabemos que una persona que es autónoma, por ejemplo, no se le puede exigir una formación, se le puede recomendar, eso sí, pero como persona autónoma, como empresa individual, pues no se lo puedes exigir. En cambio, si tienes, por ejemplo, a alguien contratado, pues sí le puedes exigir cierta formación. Y último punto, no está adrede puesto en letra más grande, pero aún así creo que es adecuado porque es un tema muy importante, la financiación. La financiación de la interpretación es algo difícil de conseguir y es algo que tiene repercusiones en la calidad y en el acceso a la interpretación en general. Y todo esto que desde el punto de vista del intérprete nos parece preocupante, os aseguramos que por parte de las organizaciones que requieren interpretación también es un tema que les preocupa. ¿Me toca a mí? Te toca a ti. Vale. Ya estamos llegando casi al final de nuestra presentación. Por último, para terminar, queríamos presentaros un poco qué hemos hecho la BI, la Berlin Initiative, en este ámbito de la interpretación comunitaria remota. Pues lo que hacemos es asesorar a diferentes entidades sobre el equipo técnico que tienen que utilizar, el tipo de plataforma, si es adecuado o no, hacer interpretación por teléfono. Y esto, solo para que lo sepáis, o sea, son temas que luego siempre comentamos también en la Berlin Initiative, porque hay, como ya habéis visto, situaciones muy diferentes, hemos tenido experiencias muy diferentes según la situación, y es un poco la gracia de la Berlin Initiative de que traemos con todo nuestro know-how y lo ponemos en común y tomamos decisiones y recomendaciones a partir de ahí. Otro tema importante en el que trabajamos es que damos asesoramiento sobre los criterios que tener en cuenta a la hora de seleccionar un servicio de interpretación, que es un poco lo que acaba de explicar Marcel. No creo que haga falta entrar más en profundidad sobre este punto. Pero luego un punto que es muy importante para nosotros es la formación de intérpretes. Trabajamos mucho con intérpretes que no han recibido una formación formal, no han hecho un máster como el que estáis haciendo vosotros, pero ya trabajan, y en muchos casos desde hace muchos años, en este ámbito. Lo cual no significa que conozcan todas las herramientas o las técnicas que conocemos nosotros gracias a la formación. Entonces, ofrecemos cursos. Durante la pandemia, por ejemplo, ofrecíamos cursitos muy pequeños, cortitos, sobre diferentes temas. El papel del intérprete, los aspectos éticos a tener en cuenta,
cómo gestionamos situaciones de estrés o que sean emocionalmente difíciles, etcétera. Siempre con la idea de dar algún tipo de formación y de herramienta a estas personas que no han recibido una formación formal. Pero viendo el triángulo comunicativo, no solo hay intérpretes y no solo hay personas que necesitan la interpretación, sino que siempre también está la entidad con una persona que tiene, ¿no?, que entrevista a esa persona o la informa sobre algo. Y esta persona, este personal de las organizaciones y entidades también tiene que saber cómo trabajar con intérpretes, y esto es otra de nuestras tareas. Formamos al personal de las organizaciones para que sepan cómo trabajar con estas intérpretes. Y últimamente también hemos estado trabajando con diferentes entidades, y no sé si Marce quiere explicar un poco más porque creo que ha estado un poco más involucrada, elaborando manuales de cómo trabajar con intérpretes. Así, a bote pronto, se me ocurre el manual que hicimos hace un par de meses para la Frauenhauskoordinierung, la coordinadora de refugios para mujeres, que ahora mismo no tengo el enlace, pero lo busco y lo mando para todo el mundo. También hemos estado colaborando con, al inicio, cuando nos fundamos con el BAMF, donde también hicimos un seguimiento de la interpretación que se hacía en aquel entonces, de cómo era la situación en aquel entonces, y presentamos un informe posterior. Y sí, ahora mismo también estamos hablando con oficinas municipales de Berlín que tienen interés en tener un documento por escrito para poner en común cómo debe ser la interpretación en esta oficina pública en concreto. Sí, creo que ya mi repaso mental termina aquí. Muy bien, gracias. Pero de todas formas te toca a ti. Ah, me toca a mí. Sí. Vale. Fácil. A mí me toca decir gracias a todo el mundo por escucharnos, por acogernos en la MOCO, y esperamos que haya sido interesante. A nosotras debe interesarnos porque seguimos desde 2016, así que seguimos adelante, encantadas de compartir lo que hemos venido aprendiendo, nuestras experiencias, y estamos aquí para las preguntas que tengáis.